En general uno sabe que en la psicosis aparece el brote, aparecen síntomas de delirio, de alucinaciones, y en el mundo se está empezando a ver de qué manera se puede intervenir antes, porque se ve que aparecen cierta sintomatología depresiva, por ejemplo, con los jóvenes. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a verse que en un momento empiezan a perder el contacto con los amigos, con el colegio, empiezan a aislarse un poco más. Aparecen sintomatología tanto de desgano, de decaimiento, cierta apatía, a veces depresiones asociadas, incluso a veces para canalizar esa sintomatología, el consumo de sustancias. Y lo que está empezando es pensar formas de intervenir antes de que se llegue al brote. Porque se vio que las pérdidas, ese funcionamiento de ese sujeto hasta que llegó a ese brote, ya perdió muchas cosas, incluso desde lo químico, desde lo biológico, ya está generando alteraciones en el cerebro y en ese funcionamiento. Se está viendo mucho en el mundo, de que obviamente que no pasa en todos los sujetos, pero sí en personas con cierta susceptibilidad, cierta predisposición. Lo que uno no quiere es alarmar de cualquiera que va a fumar va a tener un brote psicótico, pero es con cierta predisposición en edades cada vez más precoces, porque el inicio es cada vez más temprano, donde la sustancia cada día es más potente, está modificada genéticamente para que la dosis de THC sea mucho más alta, se ve que el riesgo a un brote psicótico es hasta 10 veces más alto que la población general, por lo cual son situaciones que favorecen el riesgo de que pueda ocurrir alguna situación. Lo ideal es en no consumo. Y especialmente en edades muy precoces, 10, 12, 13 años, que todavía ni siquiera está desarrollado el cerebro. Algunas cosas se pueden ver, tal vez no sé si la persona cuando hablamos de adolescentes, pero uno puede ver la familia que empezó a tener alguna alteración en el funcionamiento en el colegio, en las relaciones con los pares, empezó a aislarse, empezó a repetir. Son situaciones que, y a veces cuando hay algún antecedente familiar en los cuadros, son situaciones que a veces pueden alarmar. Y obviamente ante una experiencia de consumo donde aparece cierta sintomatología rara, alejada de la realidad, que altera el pensamiento, sin lugar a dudas, no volver a reincidir en eso. Y la idea es hablar un poco en esta dinámica donde la comunicación cambia, donde buena parte de la comunicación es en redes, las redes tienen su discurso propio, su lenguaje propio, es el charlar un poquito el lugar del psiquiatra en ese contexto, de qué manera entrar, porque digo, en algún punto hay que estar, hay espacios que hay que ocuparlos de alguna u otra manera, porque si no se ocupan otros, pero es con responsabilidad, desde lo ético, con algunos consejos hacia los colegas también de qué manera poder volcar algunos contenidos, no entrar a la lógica a veces de las redes donde por un clic hay que contar de más, o a veces el perderle sin que sea un discurso aburrido que no se termine desfigurando un mensaje que uno transmite, y a diferencia del consultorio que uno sabe hacia quién transmite, esto es muy amplio. Uno no sabe a quién llega el mensaje, en el estado en que está ese sujeto. La idea del psiquiatra en la comunicación, en las redes, es poder transmitir algunos conceptos, de psicoeducar por alguna manera, arrimar y bajar cierto estigma con respecto a la patología mental, con respecto a la salud mental. Un poco fundamental es esa idea, acompañar y con algunos consejos y algo, cómo impactar, cómo transmitir, cómo es ese rol del psiquiatra en las redes y en la comunicación.